Señor les bendiga, mis hermanos. Grato es poder encontrarnos una vez más para alabar, bendecir, exaltar el nombre del Señor. Esperamos que en este día el Señor nos regale un tiempo hermoso donde podamos alabarle con el alma, con el corazón, disfrutar de su presencia por sobre todas las cosas. Para nosotros siempre, siempre, siempre es una bendición saber que estás allí. Como seguramente habrás notado, lo de hoy es un estreno, pero están los hermanos allí en el chat para conversar contigo, para disfrutar de este tiempo, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo al Señor, pidiéndole que sea su mano poderosa la que se mueva, la que te alcance allí donde estás, que puedas sentir la presencia del Señor. Nosotros oramos para que la presencia del Señor se manifieste también en este lugar mientras preparamos este material, que tu vida sea bendecida y que la nuestra también, para gloria de Dios. Y como lo hacemos siempre, vamos a comenzar orando y poniendo delante del Señor toda nuestra carga, necesidad y esta reunión de manera especial. Luego también tendremos el tiempo de orar por las necesidades, pero ahora por esta reunión de manera particular. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, porque eres digno de gloria, de honra, de alabanza. Padre, te pedimos, Señor, que sea tu mano poderosa moviéndose, Señor amado, que tú glorifiques tu nombre, Padre bendito, y que realmente este sea un tiempo grato, donde podamos estar en tu presencia, donde tú nos bendigas, donde tú bendigas la vida de mis hermanos, y que, Señor amado, realmente tú seas el dueño y Señor de nuestras vidas y de nuestros corazones. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén y amén. Y como decía, damos gracias al Señor por poder estar, por poder saber que estás ahí, por poder compartir este tiempo. Se nos hace muy grato. En estos días atrás hablaba con algunas de las personas que nos escuchan desde lejos y también con mucho ánimo, con muchas ganas. Eso realmente es un tiempo lindo. Vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor, así que adelante, mis hermanas, con las alabanzas en esta noche. Que el Señor les bendiga en esta noche y vamos a comenzar cantando Vengo a alabarte, Señor. Vengo a alabarte, Señor, a alabar y bendecirte, dándote gracias, Señor, por todo el amor que me diste. Vengo a alabarte, Señor, a alabar y bendecirte, dándote gracias, Señor, por todo el amor que me diste. Y te pido en este día que al alabarte he venido, derrama sobre mi alma tu bendición, Padre mío. Y te pido en este día que al alabarte he venido, derrama sobre mi alma tu bendición, Padre mío. Vengo a alabarte, Señor, a alabar y bendecirte, dándote gracias, Señor, por todo el amor que me diste. Vengo a alabarte, Señor, a alabar y bendecirte, dándote gracias, Señor, por todo el amor que me diste. Y te pido en este día que al alabarte he venido, derrama sobre mi alma tu bendición, Padre mío. Y te pido en este día que al alabarte he venido, derrama sobre mi alma tu bendición, Padre mío. Amén, gloria a Dios. Y continuamos alabando al Señor con el corito que dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación.
aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Amén, gloria a Dios. Continuamos alabando al Señor. Bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca, toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra yo me deleito y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Manda fuego, Señor, manda fuego, ese fuego que tú sabes dar, ese fuego que viene del cielo, Señor, ese fuego que es pentecostal. Manda fuego, Señor, manda fuego, ese fuego que tú sabes dar, ese fuego que viene del cielo, Señor, ese fuego que es pentecostal. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra yo me deleito y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Manda fuego, Señor, manda fuego, ese fuego que tú sabes dar, ese fuego que viene del cielo, Señor, ese fuego que es pentecostal. Manda fuego, Señor, manda fuego, ese fuego que tú sabes dar, ese fuego que viene del cielo, Señor, ese fuego que es pentecostal. Amén, gloria a Dios, que realmente el fuego del Señor pueda llenar nuestro corazón. Amén.
Seguimos alabando al Señor. Suenan las trompetas y la iglesia está de viaje. Suenan las trompetas y la iglesia está de viaje. Y Dios invita a los cristianos a prepararse. Suenan las trompetas y la iglesia está de viaje. Y Dios invita a los cristianos a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no esté listo tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no esté listo tristemente se quedará. Suenan las trompetas y la iglesia está de viaje. Y Dios invita a los cristianos a prepararse. Suenan las trompetas y la iglesia está de viaje. Y Dios invita a los cristianos a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no esté listo tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no esté listo tristemente se quedará. Amén. Mi hermana Jenny nos dirige en oración. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu inmensa misericordia. Gracias porque nos permites alabar y glorificar tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora seas tú bendiciendo esta transmisión de principio a fin. Seas tú bendiciendo a cada persona que está del otro lado, Padre, en el nombre de Jesús. Aún todos los que están presentes, Padre, que realmente también tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones. Padre, continúa bendiciendo, continúa tratando en cada vida y en corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, amén. Ven, ven, Espíritu Divino. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Amén. Y para terminar esta parte, qué maravilla es tener una familia. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia
familia celestial. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Y qué maravilla es tener esta familia en la que hemos sido comprados con la sangre bendita de Jesucristo. Y es a través de su sangre que tenemos comunión también los unos con los otros y con el Señor. Qué grato es poder estar en esta familia, orando uno por otro, animándonos unos a otros. Necesitamos siempre que la gracia del Señor esté moviéndose en medio nuestro. Para nosotros, vuelvo a decir, es una bendición muy grande que ustedes estén allí compartiendo este tiempo, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Seguramente ya van a ver ustedes allí los números del WhatsApp a donde pueden estar escribiendo por pedidos de oración. Detrás de cada uno de esos números hay un grupo de hermanos y hermanas orando, intercediendo al Señor para que dé respuesta a cada una de las peticiones que allí se están colocando. También nos gustaría y mucho que cuando el Señor te conteste también nos haga saber, porque es un aliento también para nosotros saber que la mano de Dios se está moviendo de manera muy, pero muy especial. Te recomendamos también que escribas al número más cercano al lugar donde tú vives. Es una manera también para poder hacer un seguimiento, pero si estás fuera de frontera o estás lejos de cualquiera de los lugares, bueno, podés escribir a cualquiera de los números telefónicos, comunicarte allí, escribir tu petición y estamos seguros que Dios ha de estar contestando. Y en esta noche vamos a poner delante del Señor cada necesidad, cada pedido que se ha hecho para que el Señor esté extendiendo su mano y esté obrando. Y aún aquellos pedidos que todavía no has hecho, pero están allí. El salmista decía, aún no está la palabra en mi boca y tú, oh Dios, ya la sabes toda. Es por eso que también nosotros alabamos, bendecimos y exaltamos el nombre del Señor, porque Él va adelante, Él va abriendo camino, Él va peleando por nosotros la batalla. Así que cómo no estar agradecidos al Señor, cómo no alabarle, cómo no bendecirle, cómo no glorificar su nombre, si Él es digno y Él es merecedor de toda honra, de toda alabanza y de toda gloria. Ahora te invito a que oremos juntos. Dice la palabra que si dos o más nos ponemos de acuerdo por cualquier cosa que pidamos, nuestro Padre va a estar contestando. Así que nos unimos en oración en esta hora, en este momento. Padre que estás en los cielos, ponemos delante de ti, Padre, cada carga, cada necesidad, cada petición que ha llegado hasta delante de tu trono de gracia, Señor, para que tú extiendas tu mano poderosa, obrando con poder, obrando con tu gracia, moviendo tu mano, glorificando tu nombre, Padre. Derrama de tu poder, derrama de tu bendición, glorifica tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de Jesucristo. Alcanza a mis hermanos, Señor, en Argentina, aquí en el
el resto de Uruguay, Padre eterno, extiende tu mano poderosa. Aún, Señor, los que desde el exterior de diferentes países también, Señor amado, se suman a esta transmisión, tú les bendices de una manera muy, pero muy especial. Padre, gracias te damos. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre, siempre es tu misericordia. Amén y gloria al nombre del Señor. Es grato saber que estás ahí. Seguramente mis hermanas que tienen la responsabilidad de administrar el chat están en comunicación con ustedes, alentándoles, animándoles, porque de verdad el Señor es más que bueno. Él de verdad es más que bueno. Así que damos gracias al Señor por todo lo que Él tiene, por todo lo que Él nos da. Y como siempre lo hacemos, también queremos hacerlo en esta oportunidad, estar cantando juntos, alabando al Señor con un himno cuya letra dice algo que para nosotros es una realidad indiscutible. Jesús es precioso. Él es nuestro buen Salvador. Por eso vamos a alabarle, por eso vamos a bendecirle. En el día de hoy no tenemos historia del himno, aunque sí tenemos quien fue quien compuso la música, el traductor, pero bueno, por hoy van a disculparnos de que no les compartimos la historia de este himno, pero hay una realidad y es que Jesús es precioso. Así que cantamos juntos y alabamos juntos al Señor con este himno. Será su rostro al mirar.
precioso Jesús. Jesús es precioso, mi fiel Redentor. Mi gozo en su luz que en mi senda brilló. Yo sé que glorioso por mí viene aquí. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué le parece si agradecemos a nuestro Dios? Él es precioso. Como dice la palabra del Señor, para los que creen, Él es precioso. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu bendición, por tu cariño, Señor amado. Gracias por ese amor tan grande que tienes para nuestra vida, Señor amado. Tú eres precioso, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificar tu nombre? Señor, gracias te damos, Señor, porque tu amor y tu bendición nos acompaña, Padre eterno. Y al expresar, Señor, la alabanza, el cántico, Señor, nos sentimos, Señor amado, bendecidos por tu presencia, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y gloria al nombre del Señor. Él es precioso, de verdad. Él es precioso. ¿Cómo no alabarle, no? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no exaltar su nombre? Porque Él es digno de toda honra, de toda alabanza y de toda gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y para siempre, siempre su misericordia y su bondad, como dice la Escritura, por todas las generaciones. Vamos a continuar alabando juntos al Señor. ¿Le parece? En esta noche, preparados para alabar, bendecir y exaltar el nombre del Señor. Así que mis hermanas nos dirigen en este tiempo de alabanza. Amén. Vamos a adorar al Señor con ese corito que dice: esa sangre que vertió en la cruz. Esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación. Esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación. Cada gota que destilaba eran manchas que quitaba y pecados que borraba de mi pobre corazón. Cada gota que destilaba eran manchas que quitaba y pecados que borraba de mi pobre corazón. Esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación. Esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación. Cada
que destilaba eran manchas que quitaba y pecados que borraba de mi pobre corazón. Cada gota que destilaba eran manchas que quitaba y pecados que borraba de mi pobre corazón. Gloria a Dios. ¿Quién es esa que sube del desierto? ¿Quién es esa que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? ¿Quién es esa? Se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército. Es la iglesia de Jesús, es la iglesia de Jesús, la que ha sido comprada con su sangre. Es la iglesia de Jesús, es la iglesia de Jesús, la que ha sido comprada con su sangre. ¿Quién es esa que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? ¿Quién es esa? Se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército. Es la iglesia de Jesús, es la iglesia de Jesús, la que ha sido comprada con su sangre. Es la iglesia de Jesús, es la iglesia de Jesús, la que ha sido comprada con su sangre. Amén, gloria a Dios. Y para terminar esta parte, en tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor,
Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo ahora en que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo ahora en que mi corazón anhela oír tu voz. Qué bueno este tiempo que podemos estar compartiendo juntos, alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Nosotros estamos llevando adelante una serie acerca de las manifestaciones del Espíritu que la comenzábamos allí en 1 Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hemos estado desarrollando este tema de los dones hasta la semana pasada y hemos visto solo algunos pocos. ¿Por qué decimos solo algunos pocos? Porque allí en la palabra del Señor nos encontramos que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu es el mismo. Y que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es importante este énfasis que estamos haciendo acerca de que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. En el día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de los ministerios, de su función y utilidad. Ahora, una de las primeras cosas que observamos en cuanto a los ministerios es que Dios es el que pone en la iglesia a estos hombres que han de cumplir un ministerio. En cuanto a los dones, dice la Escritura que Él reparte a cada uno como Él quiere. También dice la palabra de que debemos procurar los mejores dones. Pero aquí, en cuanto a los ministerios, encontramos algo diferente. No se nos llama a procurar ministerios, sino que Dios pone en la iglesia a estos hombres para cumplir ministerios. Y volvemos a insistir en esto. No son solo 5, son diversidad. El Señor es el mismo. Vamos a ver para que entienda de que hay más ministerios que los 5 que se mencionan allí en Efesios y sobre el cual muchos hacen énfasis muy grande hablando del ministerio quíntuple y han elaborado toda una teoría acerca de eso. Ahora, permítame decirle con claridad y con contundencia, hay diversidad de ministerios. Si usted quiere ver algún ministerio más que aquellos 5
que están allí mencionados en Hechos capítulo 6, el verso 4, los apóstoles dicen: nosotros vamos a persistir en el ministerio de la palabra. Ministerio de la palabra. No está mencionado allí en Efesios. Y en segunda de Corintios, en el capítulo 5 y el verso 18, dice que Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que por allí encontramos por lo menos 2 ministerios más que podemos añadir a esta lista. Luego también vamos a encontrarnos de que aunque estos ministerios son nombres que Dios da a la iglesia, pareciera que a veces alguno de ellos no quiere desarrollarlo. De hecho, en el caso de Arquipo, se le insta en Colosenses 4:17 a cumplir con su ministerio. Decía Arquipo que cumpla con su ministerio, aunque no nos dice cuál es el ministerio de Arquipo. En cuanto a Timoteo, se va a mencionar casi de la misma manera, pero nos va a dar alguna pista de cuál podría ser su ministerio, porque le va a decir: haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Ahora, antes de entrar a considerar algunas características de algunos ministerios, vamos a ver algunas cosas interesantes, por cierto. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 12, da gracias al Señor que lo puso en el ministerio. La semana pasada veíamos que en 1 de Corintios 12, del 28 al 30, la Escritura nos dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. Efesios 4:11, que va a ser al final el pasaje que vamos a utilizar, no porque creamos que existen solo 5 ministerios, sino porque justamente mucho se habla en este tiempo de esos 5 ministerios. Y ahí dice: y él mismo constituyó a unos para un ministerio, a otros para otro ministerio. En el capítulo 13 de Hechos, cuando estaban allí en la iglesia en Antioquía, el Espíritu Santo va a decir: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Yo no sé si ya usted está dándose cuenta cuál es la diferencia básica entre un don, en donde Dios reparte a cada uno como Él quiere, y un ministerio, en donde Dios coloca a las personas en el ministerio, los pone en la iglesia, Él los constituye. Y en este caso de Bernabé y Saulo, que se pide que se los aparte para la obra que Él le ha encomendado, debemos recordar que ellos ya estaban haciendo parte del ministerio de la iglesia de Antioquía. Cuando menciona allí, dice que había profetas y maestros, y aunque no va a especificar quién es profeta y quién es maestro, dentro de la lista de nombres va a aparecer Bernabé y también va a aparecer Saulo allí dentro de esa lista. Así que para recordar, podríamos decir que los dones son dados a personas que han de usarlos para beneficio o provecho de la iglesia, mientras que los ministerios no son dados a personas. Los ministerios son dados a la iglesia. Insisto en esto para que nos quede claro. Los dones son dados a personas. Los ministerios son dados a la iglesia. Y su tarea, su función es capacitar o perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mientras la iglesia del Señor esté en la tierra, los dones y los ministerios
van a continuar vigentes. Es recién cuando la iglesia del Señor sea levantada que van a dejar de funcionar y van a dejar de ser relevantes. Cuando estemos con el Señor, los dones y los ministerios habrán cesado, porque tienen que ver con este tiempo de la iglesia, tienen que ver con la manifestación del Espíritu Santo, tienen que ver con el hecho que el Señor dijo: en mi lugar va a venir el Espíritu Santo. Y estamos hablando de estas manifestaciones del Espíritu. Cuando la iglesia del Señor esté con el Señor en la gloria, no habrá necesidad de un sustituto. Estaremos para siempre con el Señor. Es mientras estamos aquí en la tierra, mientras el Señor está preparando lugar para cada uno de nosotros, mientras Él está intercediendo por nosotros, que se hace necesaria la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. La iglesia comienza allí en Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo y culmina el día que se va con el Señor. Durante todo ese tiempo ha de estar operando el Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo serán relevantes y necesarias. Vamos a tomar la lista de Efesios y el orden que establece para hablar de los 5 ministerios que recordamos una vez más. Y usted dirá: ¿cómo insiste? Pero no son los únicos. No son los únicos ministerios. Allí en Efesios, en el capítulo 4, nos va a hablar acerca de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nada más como un pequeño paréntesis, que ya lo vamos a hablar un poco más a fondo cuando lleguemos a este tema de pastores y maestros y veamos la relación de los pastores con la función del anciano también. Vamos a dividir de una manera clara de que estamos hablando de pastores como un ministerio y de maestros como otro ministerio. Digo esto porque durante algunos años, debido a la conjunción, a la letra I, que aparece allí, pastores y maestros, algunos decían pastores como maestros. En realidad, cuando nos habla de la iglesia en Antioquía, nos dice que había profetas y maestros. No nos hace mención a los pastores, por lo tanto entendemos que se trata allí de ministerios diferentes. Ahora, vamos a seguir el orden, lo dije, así que vamos a comenzar quizás por la parte más compleja y más difícil de todo este asunto. ¿Por qué compleja y difícil? Bueno, porque la hemos hecho compleja y difícil. Porque tantas cosas aparecen que no tienen que ver con la palabra del Señor, que hay diferentes ideas por allí circulando. Déjeme mencionarle de que existen por lo menos 2 extremos. Uno de esos 2 extremos aplica para todos los apóstoles los requisitos que el Señor Jesús da para los 12. Ya en un ratito vamos a hablar un poquito más acerca de esta diferenciación. Dentro de estos requisitos estaban o incluían el haber visto y el haber estado con Jesús, desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba por el Padre. Estos son parte de los requisitos y por lo tanto hay un grupo que dice, bueno, los apóstoles cesaron, ya no hay más apóstoles porque ya no hay quien pueda cumplir con ese requisito. Pero tenemos el otro lado del espectro, de la calle, de la carretera, y
Yo lo digo de esta manera, aunque quede un poco duro, hay algunos que padecen de una enfermedad llamada apostolitis. Y es una enfermedad de este tiempo. Generalmente hablan de la restauración del ministerio quíntuple. Ya hemos visto por la palabra del Señor que no solo hay 9 dones, que hay diversidad, y que no solo hay 5 ministerios, que hay diversidad. Por lo tanto, cuando se está elaborando todo un sistema de enseñanza y de creencia basado en un ministerio quíntuple, que lo comparan con las 5 columnas, lo comparan con el Pentateuco y no sé cuántas cosas, estamos equivocándonos, porque la Escritura no dice en ningún lugar de que solo hay 5 ministerios. Dice que hay diversidad. Les recuerdo una vez más la diferencia. Los dones el Señor se los da a los creyentes, repartiendo a cada uno como Él quiere. Los ministerios Dios los da a la iglesia a fin de perfeccionar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Mire, estos que hablan de restaurar el ministerio quíntuple, déjeme decirle que no hay necesidad de que nosotros restauremos nada, porque Dios ha continuado dando a la iglesia todo lo necesario. Por si no se entendió bien, lo repito. No tenemos que estar restaurando ningún ministerio quíntuple. No tenemos que restaurar nada. Dios nunca dejó de darle a la iglesia todo lo que la iglesia necesita. Ahora, es cierto que a veces la iglesia no acepta y no recibe lo que Dios le da. Hay muchos de nuestros hermanos que entienden o piensan de que las manifestaciones del Espíritu no son para este tiempo y se privan de los dones, se privan de los ministerios, se privan de todas las manifestaciones del Espíritu. Y todavía estamos en el tiempo que se llama iglesia. Así que Dios nunca dejó de darle a la iglesia lo que ella necesita. ¿Sabe? Quizás algunos no se dieron algún tipo de nombres, pero cumplieron la función. Dios los utilizó, Dios los dio a la iglesia. Nosotros seguimos creyendo que las manifestaciones del Espíritu están vigentes mientras la iglesia se encuentre en la tierra. Y que entre esas manifestaciones está la diversidad de ministerios, incluidos los apóstoles. Pero ya usted sabe, estamos en contra de la apostolitis de este tiempo. Porque en realidad nosotros rechazamos lo que hoy se denomina como movimientos apostólicos, donde lo que se pretende es ejercer señorío. Leía hoy a alguien tratando de explicar eso y decía, es el más alto grado de unción que Dios puede dar. Señor, ayúdanos. Porque en realidad nada somos separados de Él, nada podemos hacer. Y le recuerdo que en el cielo ni los dones ni los ministerios van a ser necesarios. Mire, esto es algo personal. Yo una de las cosas que digo, doy gracias a Dios que cuando lleguemos a la presencia del Señor, yo no voy a ser pastor, porque habrá un solo pastor y Él nos pastoreará y es Jesucristo. Ahora, el Señor nos da a la iglesia como ministerio y debemos cumplir la función y no debemos esperar que se nos diga como Arquipo, mira que cumplas con tu ministerio.
Debemos ser fieles y obedientes al Señor. Ahora, la función del apóstol es la de servir, no de señorear, la de capacitar, no la de vender cobertura. La función del apóstol es una función que Dios la da a la iglesia, que es necesaria, pero, mire, hemos hablado al hablar de los dones espirituales, del discernimiento de espíritu. En Apocalipsis capítulo 2, verso 2, hablándole a la iglesia justamente de Éfeso, aunque se toma esto como las iglesias reales, pero también figuradas en el tiempo o también en la situación espiritual en la que se encuentren, le dice a la iglesia de Éfeso: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire, esto no es poca cosa, porque ni los borrachos, ni los homicidas, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos heredan el reino de Dios. Así que fíjese dentro de qué cuadro, dentro de qué equipo están contados también los mentirosos, algunos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora, alguien se preguntará, ¿cómo puede ser que haya falsos apóstoles? Bueno, es que para que haya falso tiene que haber verdadero. Y el hecho de que hoy pululan los falsos apóstoles también nos dice de que siempre el Señor dio a la iglesia esa clase de ministerios. En 2 Corintios, en el capítulo 11 y el verso 13 al 15, hablando acerca de esta gente, el apóstol Pablo dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, dice la palabra, será conforme a sus obras. Esto es fuerte. No cabe ninguna duda de que es fuerte. Y creo que muchos de los que están jugando con todas estas cosas harían bien en prestar atención a lo que dice la palabra del Señor. Ahora, nosotros vamos a seguir adelante. Hemos dicho que creemos que el Señor da, pero también hemos dicho de que algunos utilizan como regla o como condición la dada a los 12. Vamos a mirar un poco acerca de los 12. ¿Por qué hay una diferencia entre lo que vamos a llamar los 12 y los otros apóstoles? En Apocalipsis 21:14 se menciona a 12 apóstoles del Cordero. Evidentemente, esto cierra el número en 12. No hay lugar para 15, no puede haber 10. Tiene que haber 12, son los 12 apóstoles del Cordero. En Lucas, en el capítulo 22, y en los versos 28 al 30, Jesús promete a aquellos, y esto es literal, que permanecieron con Él en las pruebas, es decir, a aquellos de aquel tiempo, Él les promete que les va a asignar un reino para que se sienten en tronos y juzguen a las 12 tribus de Israel. Hay algunos que, queriendo decir de que el grupo siempre fue de 12, que se equivocaron al elegir a Matías, porque Dios ya había elegido a Pablo. Mire, déjeme decirle que esto lo deja a Pablo fuera del asunto. Lo deja a Pablo fuera del asunto.
fuera del grupo de los 12. Además, si usted ve 2 de Timoteo 1:11, él va a decir que fue constituido como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. No para las tribus de Israel, sino para los gentiles. Por lo tanto, con Pablo ya empezamos a hablar de los otros apóstoles, aparte de los 12. En Hechos capítulo 1 se nos dice que Judas era uno de los contados y que tenía parte con ellos. Es por eso que van a elegir un sucesor y consideran necesario elegir a uno que hubiese estado con ellos todo el tiempo que Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba, dice, para que sea hecho testigo de la resurrección junto con los 11 que quedaron cuando Judas cayó por la transgresión. Acá volvemos a ver que Pablo queda fuera de este grupo, porque Pablo no estuvo con el Señor desde el día que fue bautizado hasta el día que fue recibido arriba. Y aunque el Cristo resucitado se le aparece, y él va a decir como un abortivo, porque soy el más pequeño de los apóstoles, no va a cumplir aquello desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba. Es más, Pablo va a mencionar que hay por lo menos 500 personas que cumplen con este requisito de haber estado el tiempo que Jesús entraba y salía desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba. Así que ya rápidamente estamos pasando a considerar a los otros apóstoles que están mencionados en la Escritura. Yo voy a mencionar aquellos que podemos encontrar una referencia más directa. Hay otros que son mencionados de una manera un poco más indirecta, pero que podemos llegar a pensar o a entender que también están siendo mencionados y contados con el grupo de los apóstoles, que no con el grupo de los 12. Que aquellos 12 tenían una promesa específica en relación a las 12 tribus de Israel. El primero de ellos, estamos hablando de Pablo, ¿verdad? En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 1 y el verso 11, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, y en el 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En Hechos, en el capítulo 14, cuando uno lee el verso 4, allí de modo genérico, se va a mencionar a alguien dentro de un grupo de los apóstoles, y en el 14, de manera más específica, se va a mencionar a Bernabé, que no integra el grupo de los 12, como uno de los apóstoles. En Gálatas, capítulo 1, verso 19, el apóstol Pablo va a mencionar a Jacobo, el hermano del Señor, como uno de los apóstoles. Así que seguimos hablando de los otros apóstoles. Y es muy interesante allí en 1 de Tesalonicenses 1:1, cuando en la salutación y también en el 2:6, vamos a verlo, dice que Silvano y Timoteo están allí contados también como apóstoles. Los que están aquí pueden buscar allí el texto y van a ver que allí están mencionándose como apóstol a Silvano y Timoteo. Algunos piensan que quizás este Silvano podría ser Silas, por el parecido, pero más allá de si lo es o no, allí está mencionado en esta carta primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, y el capítulo 2, verso 6. Luego, en una referencia
que puede no ser tan clara, en Romanos capítulo 16, verso 7, se menciona a Andrónico y Junias también, y algunos no ven allí, dice, los apóstoles los estimaban a ellos, otros dicen eran estimados dentro del grupo de los apóstoles, y de hecho cuando uno mira diferentes traducciones de la Biblia al español, en una y otra dirección se traduce esto, por lo tanto digo, en un texto que puede no ser tan claro, pero aparentemente allí Andrónico y Junias también están siendo mencionados como apóstoles. Así que cabe la pregunta, ¿cuál era y cuál es la función de los apóstoles hoy en día? Mire, aquellos 12 primero establecieron doctrina y fundamentos que no deben ser movidos. En Hechos capítulo 2, el verso 42, nos dice de que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y Efesios 2:20 nos habla de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero luego allí hay un fundamento, un cimiento de doctrina, de valores establecido sobre el cual nosotros necesitamos ser edificados. Cuando comenzábamos la serie, nosotros veíamos en la Escritura que en relación a los ministerios, el Señor es el mismo. Por tanto, ninguna nueva revelación, y para esto hago comillas, podrá ser incorporada si no está de acuerdo con su palabra, si no es conforme a la ley y al testimonio, porque si no es conforme a esta palabra, mi amigo, mi amiga, no te ha amanecido todavía. Todavía estás en tinieblas. Y cuando a veces escuchamos a algunos apóstoles modernos, de verdad están en tinieblas. Son, como dice la Escritura, ciegos, guía de ciegos. El Señor nos ayude y nos guarde, porque no somos libres del error. Pero es el Espíritu Santo el que nos debe guiar. Es la oración de los hermanos intercediendo por nosotros, la palabra, la gracia de Dios, el Espíritu Santo y la corrección amorosa de aquellos que nos acompañan en este caminar con el Señor, cuando nos pueden decir, esto no es lo que dice la palabra, esto no es lo que está escrito, no hay una nueva revelación. No hay algo que tenga que decir, mire, la Biblia ya pasó de moda. No pasó de moda. ¿Sabe? Cielo y tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Los dones pasarán, los ministerios pasarán, pero esta palabra no pasará. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. La historia, y ya no estoy hablando de la historia en tiempos bíblicos, sino de historia más reciente, nos permite ver a hombres y mujeres que sin pretender llamarse apóstoles, lo fueron. Y marcaron con su impronta a su denominación, a su país o al país que los recibió y más allá. Pero siempre dentro de los límites de la palabra de Dios. Uruguay, Brasil y Argentina. Por solamente mencionar países aquí que están rodeando a nuestra nación, vieron estos hombres en funcionamiento. Yo no voy a mencionar nombre alguno,
para no generar polémica. Pero en realidad, si estuviésemos en un grupo más reducido, yo estaría hablando de aquellos hombres de Dios que dejaron su impronta, que señalaron a su denominación, a su generación y más allá todavía. Ahora, estos hombres y mujeres no siempre la pasaron bien. No tenían avión privado. Estos hombres más de una vez se vieron enfrentados a dificultades. Y creo que al igual que el profeta Jeremías, cuando pensaban, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, podrían decir, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y eso les llevó a ir adelante. Eso les llevó a enfrentar dificultades muy grandes, dejando su hogar, sus seres queridos, algunos quedando sus cuerpos en estas tierras donde amaron y sirvieron al Señor con integridad. Por otro lado, déjeme decirle que cuando pensamos en esta clase de hombres que tuvieron cierto impacto, hay otros más que Dios dio a la iglesia. Pero su área de desarrollo, de influencia, por allí a nosotros no nos ha alcanzado. Pero Dios los dio a aquellas congregaciones. Dios los dio a la iglesia. La labor que desarrollan estos apóstoles, ya dejando los 12 aparte, es el llamado a abrir brecha, ser pioneros, predicar a veces donde antes nadie había predicado, capacitar a los santos para la obra del ministerio, eso es lo que dice allí en Efesios, confirmar a los hermanos y a las congregaciones. Cuando miramos en el libro de los Hechos, iban los apóstoles confirmando los hermanos, confirmando las congregaciones. El apóstol Pablo allí en Romanos 1:11 les dice a los hermanos de Roma, miren, me gustaría ir a verlos a fin de transmitirles o ministrarles algún don. En Judas, verso 3. Y segunda de Pedro 3, del 1 al 2, habla de que una de las responsabilidades es velar por el mantenimiento de la fe que una vez ha sido dada a los santos. Esa es parte de la tarea en la actualidad de aquellos ministerios, hombres, mujeres que Dios da a la iglesia como apóstoles. Pioneros algunos de ellos, capacitando a los santos para la obra del ministerio, confirmando a los hermanos y las congregaciones, comunicando, ministrando algún don y velando por el mantenimiento de la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Sabe que al pensar en estas personas de las cuales yo no nombré, pero que pensé en ellos, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, pienso que si tuvieran que vivir en este tiempo y ver a estos que se dicen ser apóstoles, realmente sería triste y doloroso para ellos, porque la fe que ha sido dada a los santos a veces es tenida por menos. Pelaban por el buen orden. Pelaban por el mantenimiento tanto de la doctrina como de los fundamentos. ¿Se recuerda sobre qué debemos ser edificados? Sobre la doctrina y el fundamento de los apóstoles. La función o área de influencia en muchos casos tenía que ver con una región en particular. Hoy podemos decir que podemos considerar esta influencia con alguna denominación.
sea grande o sea pequeña. A veces tengo la oportunidad de visitar pequeñas denominaciones y cuando ellos hablan de los hombres de Dios que Dios dio a la iglesia, lo hacen con respeto, lo hacen con reverencia y recordando la enseñanza. Y a veces nos encontramos con algunos que dicen, yo no lo conocí, pero mi papá, mi mamá me contaba, mi abuelo me contaba, porque trascendieron su propia generación. La autoridad de Dios estaba y está, porque Dios sigue dando a la iglesia, está sobre ellos, sobre el ministerio que muchas veces va acompañado de señales milagrosas. Pero ¿sabe lo que dice Pablo? ¿Cuál es en realidad el sello de su apostolado? Le dice a los hermanos de Corinto que ellos son el sello de su apostolado. Son cartas escritas, no con tinta, sino en esa transformación y en ese cambio, esas iglesias establecidas en regiones en medio de dificultad, en medio de persecución, son el sello del apostolado de Pablo. Nunca fue para tener un estatus o para ejercer señorío. Mire, Pablo cuando habla de sus credenciales, no ya como apóstol, sino como ministro, nos va a hacer esta dolorosa descripción. Y yo lo puse así, porque no por lo que él va a mencionar, sino por qué razón él se ve obligado a mencionar esto. Porque había algunos que le estaban cuestionando. Habían venido, habían torcido la voluntad y el corazón de los hermanos, y él entonces va a mostrar sus credenciales y van a decir, ¿ellos son ministros de Cristo? Incluso explica, voy a hablar como si estuviera loco, como si estuviera fuera de sí. Si ellos son ministros de Cristo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Mire qué triste esto. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto es lo que Pablo presenta como credencial. El sello, los creyentes y las iglesias, las credenciales, estas presentadas con mucho dolor. Para concluir, mis hermanos, ¿sigue vigente el ministerio apostólico? Nuestra respuesta es un enfático sí. Y lo seguirá mientras la iglesia del Señor esté en la tierra. Pero viene otra cosa. Los muchos que hoy se dicen ser apóstoles, lo son en honor a la verdad. Los muchos caen en la categoría de obreros fraudulentos, falsos apóstoles y mentirosos, como dice Apocalipsis. Ahora,
quiero que prestes atención a algo. Y es que la abundancia de falsos ministros no condiciona a Dios, que Él sigue llamando y poniendo sus siervos en el ministerio. En realidad, esperando y confiando que el Señor de alguna manera haya permitido que pueda ser aclarado, aunque sea en parte, un tema tan complejo, al menos por el día de hoy. Termino con las palabras que el apóstol Pablo decía en relación a su ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Vuelvo a decir, espero que algunas dudas hayan podido ser aclaradas en esta tarde y que el Señor nos ayude. Él sigue dándole a la iglesia todo lo que ella necesita. Todo lo que ella necesita. Para los que andan por ahí con apostolitis, buscando ser, mire, les recuerdo lo de 2 Corintios 11, del 23 al 28. No es una situación sencilla, pero en donde el Señor te haya puesto, si es que Él te puso, no seas como Arquipo, cumple con tu ministerio. Padre que estás en los cielos, Señor, estamos delante de ti. Tú eres nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro guardador. Permite, Señor, que este tiempo y esta palabra sea de bendición para mis hermanos. Y, Señor, gracias te damos, porque tú continúas dando a tu iglesia todo lo que ella necesita. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y que la mano, el cariño y el amor de Dios sea sobre tu vida, dándote un apretado abrazo. Que el Señor te guarde como la gallina protege a sus polluelos. Que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mis hermanas nos despiden con una alabanza. Amén, nos despedimos cantando Cristo rompe cadenas. Cristo rompe cadenas, Él allana los caminos, Él abre puertas donde el enemigo ha querido cerrar. Cristo rompe cadenas, Él allana los caminos, Él abre puertas donde el enemigo ha querido cerrar. Y yo le alabaré, yo le alabaré, y yo le alabaré, yo le alabaré, y yo le alabaré a mi Padre Dios. Y yo le alabaré, yo le alabaré, y yo le alabaré, yo le alabaré, y yo le alabaré a mi Padre Dios. Cristo rompe cadenas, Él allana los caminos, Él abre puertas donde el enemigo ha querido cerrar. Cristo rompe cadenas, Él allana los caminos, Él abre puertas donde el enemigo ha querido
yo le alabaré, yo le alabaré, y yo le alabaré, yo le alabaré, y yo le alabaré a mi Padre Dios, y yo le alabaré, yo le alabaré, y yo le alabaré, yo le alabaré, y yo le alabaré a mi Padre Dios. Siempre